A 1 de mayo del 2015, dentro de una vivienda cerrada de la Ciudad de México, María Elena Velasco exhala su último aliento a los 74 años, tras 12 años enfrentando un cáncer de estómago. Fuera de esas paredes, el país entero llora a la India María, esa mujer que transformó la miseria, el rebozo y la mofa hacia el poderoso en una risa colectiva. Pero dentro de esa casa no comienza únicamente un luto, comienza una fisura. Porque tras ese fallecimiento silencioso, permanecían 3 llagas que ningún homenaje lograba cubrir. Un patrimonio calculado en millones de dólares, 3 descendientes reconocidos custodiando el legado formal, y una mujer de nombre Mirna Velasco, asegurando que ella también formaba parte de esa sangre, que durante 40 años fue tratada como una sombra, que su historia había quedado sepultada para resguardar una imagen demasiado lucrativa. Durante mucho tiempo circuló el rumor de un veto presidencial, de una llamada surgida desde Los Pinos, de una frase soltada en televisión contra José López Portillo que habría condenado a la India María al mutismo. También circularon versiones sobre contratos extraviados, filmes explotados sin transparencia, derechos fragmentados y una herencia que parecía más un cuarto sellado que un tesoro familiar. Mientras la nación recordaba a María Nicolasa como aquella indígena que se mofaba de policías, burócratas y presidentes municipales, sus propios hijos recibían algo mucho más pesado que cintas cinematográficas. Recibían el temor. Hoy, décadas más tarde, desconocemos aún la verdad completa. ¿Quién resguardó realmente ese silencio? ¿Qué acciones tomó el poder político contra una comediante que se atrevió a ridiculizar al mandatario? ¿Por qué la mujer que en pantalla defendía a los humillados terminó acusada de abandonar a su propia descendencia? ¿Y cómo acabó una de las carcajadas más entrañables de México envuelta en un veto? Enfermedad, patrimonio y conflicto familiar. En este material descubrirás cómo surgió la máscara, cómo un presidente intentó eliminarla, cómo sus hijos terminaron atrapados defendiendo una leyenda, y cómo el secreto de 4 décadas resurgió desde el rincón donde nadie deseaba mirar. Antes de continuar, si te está atrapando esta historia, suscríbete al canal Artistas al Descubierto para no perderte los próximos episodios que revelan lo que pocos se atreven a contar. Pero antes de comprender la maldición, conviene volver al origen, cuando María Elena todavía confiaba en que el triunfo podría rescatarla de su propio destino. Todo arrancó en Puebla, 1940, un México todavía campesino, todavía severo, todavía compuesto por familias que subsistían con poco y aprendían a guardar silencio en exceso. Ahí vino al mundo María Elena Velasco Fragoso, mucho antes de las trenzas, del rebozo, de las salas repletas, de millones repitiendo sus diálogos. Antes de la India María existía una niña contemplando un país desigual desde el fondo, sin sospechar que algún día usaría precisamente esa desigualdad para forjar una máscara eterna. Su trayecto no inició en alfombras rojas, inició en tarimas modestas, en carpas, en teatro de revista, en sitios donde el humo se confundía con el sudor, y donde una mujer debía aprender rápido si no quería ser devorada. María Elena no era aquella mujer torpe que después haría reír a las multitudes. Era seria, reservada, astuta, recelosa. Observaba más de lo que conversaba, escuchaba, calculaba, y en ese ambiente donde todos buscaban aprovecharse de todos, adoptó una norma que jamás la abandonaría. Si no dominas tu propia imagen, alguien más terminará dominándola por ti. Hacia el final de los años 60 surgió el personaje que lo cambiaría todo. Una mujer indígena, cándida, parlanchina, aparentemente desprotegida, proveniente de aquel poblado ficticio llamado San José de los Burros. Pero bajo esa risa existía una crítica implacable. La India María se enfrentaba a agentes corruptos, funcionarios ineptos, políticos abusivos, adinerados soberbios, jueces, sacerdotes, comerciantes, hombres que la juzgaban tonta solo por ser humilde y morena. Y ahí residía el secreto de su triunfo. El público reía, cierto, pero también se identificaba, porque aquella mujer no solo generaba comedia, sino que se burlaba del sistema con el rostro de quienes jamás podían burlarse de nadie. La fama estalló. Más de 20 películas, programas televisivos, taquillas colosales. Una figura femenina produciendo, redactando guiones, dirigiendo y protagonizando dentro de una industria gobernada por hombres, mientras otros intérpretes dependían de permisos, productores y favores. María Elena construyó un pequeño imperio con esfuerzo propio. La mujer que en la pantalla parecía humilde, desorientada y explotada, fuera de cámara se transformó en empresaria, dueña, jefa, una figura con capacidad de mover fortunas. Pero conserva esta contradicción en la memoria, porque explicará todo lo que sigue.
Mientras la India María resultaba extrovertida, escandalosa y querida, María Elena se volvía cada vez más hermética, más distante, más inalcanzable. La máscara que le otorgó celebridad también comenzó a aislarla del entorno. El personaje hablaba en su lugar, el personaje se exponía en su lugar. El personaje recibía los golpes, las burlas y las humillaciones, pero la mujer verdadera se refugiaba detrás, como si supiera que su existencia privada no soportaría demasiada exposición. En 1965, contrajo matrimonio con Vladimir Lipkis Chazán, conocido en el medio artístico como Julián de Meriche. Con él procreó 3 hijos, Iván, Goretti e Ivette. Por un instante pareció que aquella mujer que había edificado una carrera contra todo pronóstico, también había hallado un hogar, una familia, un ancla. Pero en 1974, todo se derrumbó. Julián falleció y María Elena quedó viuda, apenas entrada en sus 30 años, sola con 3 hijos y con un imperio artístico que resguardar, en un país donde las mujeres poderosas eran admiradas públicamente y castigadas en privado. Desde entonces, algo cambió. La necesidad de dominio se transformó en obsesión. La vivienda se cerró. La prensa quedó excluida. La familia se convirtió en territorio blindado, y la India María dejó de ser solo un personaje para volverse una coraza cómica, redituable, amada por el público, pero coraza al fin. Cada risa disimulaba una fisura, cada filme erguía un muro adicional. Cada éxito la volvía más influyente, pero también más solitaria. Y cuando una mujer poderosa se siente aislada, acechada y rodeada de adversarios, comienza a buscar refugio en terrenos riesgosos. Ahí, en esa mezcla de celebridad, temor, dinero y mutismo, germinó la semilla de la tragedia, porque María Elena creyó que podía gobernar todo: su imagen, su hogar, sus hijos, su pasado. Pero nadie sostiene una mentira eternamente. El secreto no nació en un hogar humilde ni en un set cinematográfico. Nació en los corredores donde la fama se definía a puerta cerrada, en los pasillos de Televisa, donde una sonrisa podía abrirte todo el territorio nacional y una orden podía eliminarte del mapa. Ahí, según relatos difundidos con el paso de los años, María Elena Velasco descubrió algo que ni la taquilla, ni los premios, ni el dinero le habían podido dar: protección. Un hombre con influencia suficiente para blindar carreras, hundir rivales y decidir quién merecía existir frente a millones de televisores. Raúl Velasco no era un presentador cualquiera. Era el amo simbólico de los domingos. Siempre en domingo, no era simplemente un espacio musical, era una frontera. Un artista ingresaba desconocido y podía salir transformado en estrella. Otro ingresaba célebre y podía salir humillado para siempre. Raúl observaba, aprobaba, corregía, sancionaba. En un México donde Televisa funcionaba casi como extensión del poder político, él no necesitaba levantar la voz para infundir temor. Bastaba una frase, un ademán, un silencio. Y aquí inicia lo que casi nadie quiso observar de frente. María Elena, la viuda entera, la madre intachable, la empresaria que había levantado un imperio con la India María, habría traspasado un límite peligroso junto a ese hombre. No hablamos de una colaboración ordinaria, no hablamos únicamente de pantalla, entrevistas o favores laborales, según testimonios y versiones periodísticas. Entre ambos habría existido un vínculo íntimo que debía permanecer oculto, porque podía destruir 2 imágenes simultáneamente: la de él como juez moral del espectáculo, la de ella como símbolo entrañable del pueblo. Guarda este dato porque lo necesitarás más adelante. María Elena ya conocía el significado de existir tras una máscara. En pantalla era María Nicolás, la mujer humilde, cándida, burlona, en apariencia inofensiva. Fuera de cámara era una empresaria millonaria, severa, desconfiada, obsesionada con impedir que nadie ingresara a su vida privada. Y cuando alguien vive tantos años oculto tras un personaje, comienza a creer que también puede ocultar la realidad. Según la versión más sombría de este relato, aquel vínculo dejó una secuela imposible de disimular: un embarazo, una niña, una existencia que no encajaba en el relato oficial. Para cualquier otra mujer habría representado un escándalo. Para María Elena era una amenaza devastadora. Ella contaba con 3 hijos reconocidos, un patrimonio estimado en millones, más de 20 películas respaldando su nombre y una imagen pública que debía continuar luciendo impecable. Raúl poseía su propio reino televisivo, su familia, su autoridad, su apellido convertido en poder. Entonces, presuntamente, tomaron la resolución que envenenaría todo.
No confrontar, no admitir, no aclarar. Apartar a la niña de la trama principal y transformarla en sombra. Esa pequeña sería conocida años más tarde como Mirna Velasco. De acuerdo con los relatos que ella misma ha sostenido, fue entregada a otra familia, criada lejos del núcleo de la fama, lejos de los foros, lejos del dinero y del apellido que pudo haberle cambiado la existencia desde el primer instante. Detente un momento a considerar esto. Mientras México reía con la India María, mientras las salas se colmaban, mientras el personaje derrotaba a presidentes municipales, policías corruptos y burócratas miserables, una pequeña crecía sin comprender por qué su propia presencia parecía incomodar. Esa es la contradicción brutal. La mujer que en pantalla defendía a los humillados, según esta versión, habría permitido que una hija suya fuera condenada a la humillación más profunda de todas: no conocer quién eres, no saber de dónde procedes, no entender por qué fuiste apartada. Durante décadas, el secreto permaneció sepultado bajo el ruido. Rumores infundados, nombres erróneos, teorías respecto a Denise Guerrero, desmentidos, burlas, evasivas. El público desviaba la mirada porque el espectáculo siempre ofrece una mentira más cómoda cuando la verdad lastima demasiado. Pero las mentiras familiares no perecen, crecen bajo la alfombra, respiran, aguardan. Y cuando finalmente emergen, no piden permiso. Mientras María Elena Velasco acumulaba filmes, contratos y una fortuna que algunos estimaban en millones, Mirna crecía del otro extremo de la historia, no en una mansión, no entre reflectores, no rodeada de productores, choferes, asistentes o reporteros, esperando una sonrisa. Crecía, según su propio testimonio en California, dentro de ese engranaje gélido donde los menores cambian de hogar como quien cambia de habitación, donde a veces una cama prestada vale más que una promesa de cariño. Imagínalo por un instante. En México, la India María era la mujer que defendía a los pobres, la que se mofaba de los poderosos, la que hacía reír a familias enteras en salas repletas. Pero lejos de esas carcajadas, una niña que supuestamente compartía su sangre aprendía una lección despiadada: que uno puede estar con vida y aún así haber sido borrado. Los hijos reconocidos, Iván, Goretti e Ivette, crecían dentro del apellido oficial. Tenían un sitio en la casa, un sitio en la historia, un sitio en el relato familiar. También cargaban su propio peso, claro, porque vivir bajo una madre célebre, rígida, controladora, encerrada en su propia paranoia, tampoco era libertad, pero al menos existían frente al mundo. Mirna, en cambio, según las versiones que ella misma sostuvo durante años, no contaba ni siquiera con eso. No tenía una fotografía legítima, no tenía una explicación clara, no tenía una madre que la reconociera. Su niñez, según esos testimonios, fue una sucesión de abandonos. Viviendas temporales, refugios, adultos que la percibían como una carga. Una madre adoptiva descrita como distante, consumida por el humo del cigarro, incapaz de brindarle el afecto que una niña requiere para no sentirse desechable. Y un entorno donde el cariño no era un derecho, era azar. A veces llegaba, a veces no, casi siempre no. Pero aquí llega lo que convierte esta herida en algo todavía más oscuro. Mirna no solo habría crecido en el abandono, también habría crecido rodeada de peligro. Según su relato, ocurrió un episodio grave dentro de esa vivienda que la obligó a hablar, a denunciar, a enfrentar a un adulto siendo todavía una menor atrapada en un entorno que no la resguardaba. Esa decisión desencadenó una batalla legal extensa, dolorosa, de esas que no concluyen cuando cierra el expediente, porque el cuerpo abandona el tribunal, pero la herida permanece contigo. Y fue justo ahí, en medio de ese derrumbe, cuando llegó la frase que transformaría su vida. Según Mirna, la mujer que la había criado, en un arrebato de furia, le arrojó la verdad como quien lanza una piedra contra un cristal, que ella no era su hija, que sus verdaderos progenitores eran Raúl Velasco y María Elena Velasco, que la habían entregado, que habían pagado para mantenerla lejos y que jamás la habían deseado. Conserva esa frase, porque no solo destruye una infancia, destruye una identidad. Existen niños que descubren su origen observando un álbum familiar. Mirna, según su testimonio, lo descubrió como una maldición, no como una bienvenida, no como un abrazo, no como una reparación, sino como un insulto, como un castigo, como evidencia de que su existencia había sido tratada desde el inicio como un problema que otros necesitaban esconder. Desde ese instante todo adquirió otro significado. El abandono ya no era simple abandono, era una decisión. La pobreza ya no era mala suerte, era consecuencia.
El silencio ya no era casualidad, era estrategia. Mientras la India María continuaba siendo recordada como símbolo popular, Mirna comenzaba a observar esa imagen con una mezcla insoportable de dolor e interrogante. ¿Cómo puede una mujer hacer reír a millones y dejar llorando a una hija fuera de la puerta? Esa es la parte que no cabe en los homenajes, la parte que no se menciona cuando transmiten sus películas por televisión, la parte incómoda porque exige mirar más allá del personaje. María Elena no solo habría dejado un legado fílmico, según esta versión, también habría dejado una niña convertida en herida viva. Y mientras esa herida se expandía lejos de México, el destino preparaba otro golpe, porque la mujer que había edificado su imperio administrando secretos, estaba por descubrir que existía un poder mayor que su propia casa, un poder capaz de eliminarla de la televisión con una sola llamada. Si este relato te está revelando cosas que no sabías, dale like y suscríbete a Artistas al Descubierto, porque en el canal seguimos destapando historias que la industria del espectáculo prefirió mantener ocultas. A comienzos de los años 80, México no era un lugar donde uno se burlaba del presidente y continuaba como si nada. No. En ese México, una frase podía abrirte las puertas de la televisión o cerrártelas para siempre. Una llamada desde Los Pinos podía valer más que 20 años de taquilla. Y María Elena Velasco, la mujer que había construido un imperio con una trenza, un rebozo y una risa en apariencia inocente, estaba a punto de comprobarlo. El episodio ocurrió en televisión, frente a las cámaras, durante un certamen de belleza. La India María apareció, como siempre, con esa combinación de candidez y veneno que el público adoraba. El presentador Gustavo Pimentel le formuló una pregunta que parecía inofensiva. ¿Qué haría usted si fuera presidenta de México? Una pregunta de espectáculo, pensada para arrancar risas fáciles. Pero María Elena percibió el filo y respondió con una frase que cayó como dinamita. Dijo que se daría la gran vida viajando por Acapulco junto a toda su familia. Guarda esa frase, porque no era solo una broma, era una puñalada. En ese momento, José López Portillo gobernaba México entre discursos de abundancia, crisis económica, lujos presidenciales y una imagen pública cada vez más desgastada. Acapulco no era un lugar cualquiera, era símbolo de poder, de vacaciones doradas, de políticos distantes del hambre real del país. Y cuando la India María soltó aquello, millones pudieron reír, pero en Los Pinos nadie sonrió. Según las versiones más repetidas, la reacción llegó de inmediato. Una llamada, una orden, un veto. Televisa no requería una explicación extensa. En aquellos años, la televisora se movía demasiado próxima al poder presidencial. Emilio Azcárraga Milmo había dejado en claro que su compañía marchaba del lado del sistema, y si el sistema determinaba que una comediante había cruzado la línea, entonces esa comediante dejaba de existir en pantalla. Así fue como la India María, la mujer que hacía reír al pueblo, fue expulsada del altar más poderoso del país. No por carencia de talento, no por falta de público, no por fracaso, sino por una broma, por haber tocado con su personaje aquello que nadie debía tocar. La vanidad del mandatario. Reflexiona un instante. Ella había creado una figura que aparentaba ser tonta para poder pronunciar verdades que otros no se atrevían a decir. Ese era su talento. Pero también fue su condena, porque el poder tolera al bufón mientras el bufón entretiene, y lo destruye cuando el bufón comienza a revelar la verdad. El golpe fue devastador. La televisión se cerró. Los espacios se esfumaron. Los reflectores se apagaron. Y María Elena comprendió algo que la marcaría para siempre. Su fama no era un escudo suficiente. Sus millones no eran un escudo suficiente. El cariño del público no era un escudo suficiente. Frente a una llamada presidencial, todo podía convertirse en humo. Pero aquí llega lo más sombrío. Ese castigo no la volvió más libre, la volvió más severa, más desconfiada, más hermética. Si antes protegía su vida privada con muros, después del veto esos muros se volvieron de concreto. La casa se transformó en fortaleza, los hijos en centinelas del apellido, los secretos en asuntos de supervivencia. Y mientras afuera batallaba contra un presidente que buscó borrarla, adentro repetía la misma lógica que había padecido. Silencio, control, obediencia. Nadie habla, nadie pregunta, nadie quiebra el relato oficial, porque la India María pudo mofarse del poder en pantalla. Pero María Elena Velasco comenzó a gobernar su propia familia como si también temiera una rebelión. Y esa contradicción sería el verdadero costo del veto. El veto no acabó con la India María. Eso fue lo que el poder no comprendió. La televisión pudo cerrarle las puertas, Los Pinos pudo ordenar su desaparición de pantalla.
Televisa pudo fingir que aquella mujer ya no existía. Pero María Elena Velasco había aprendido algo mucho antes. Cuando el sistema te expulsa por la entrada principal, debes construir tu propio acceso, aunque tengas que derribar la pared con las manos. Y eso hizo. Tras el golpe presidencial, María Elena no se arrodilló, no pidió disculpas públicamente, no salió a mendigar un espacio, hizo algo más arriesgado, se independizó. Si la televisión no la quería, entonces el cine sería su terreno. Si los grandes estudios temían al poder político, entonces ella pondría su dinero, su nombre, su personaje y su cuerpo entero al servicio de una guerra personal. La India María ya no solo provocaría risas, ahora respondería. Llegaron filmes donde el sistema reaparecía disfrazado de comedia. Tonta, pero no tanto. Pobre, pero honrada. La presidenta municipal. Títulos que parecían simples chistes populares, pero que llevaban dentro una rabia afilada. Policías corruptos, funcionarios abusivos, pueblos olvidados, mujeres humildes enfrentadas a hombres con sellos, escritorios, uniformes y cargos públicos. En cada cinta, el poder terminaba perdiendo. En cada cinta terminaba exhibida la estupidez de los poderosos. Guarda este detalle porque es clave en esta parte. María Elena fue castigada por burlarse del presidente, pero en lugar de detener la burla, la trasladó al cine. La volvió más duradera, más costosa, más difícil de borrar. El sistema la expulsó de la televisión y ella convirtió cada sala en una pequeña venganza. Pero la independencia tiene un precio, y no siempre se paga con dinero. Claro que había dinero, producciones, distribución, permisos, copias, equipos, campañas. Sostener vivo un personaje sin el respaldo del aparato televisivo costaba una fortuna que, según estimaciones, provenía de años de taquilla, de contratos, de un imperio personal construido con más de 20 películas y una marca que valía millones. Pero el costo verdadero era otro: la soledad. Cada año que transcurría, María Elena se cerraba más. Su hogar dejaba de ser un hogar y se convertía en fortaleza. Sus teléfonos, sus visitas, sus entrevistas, sus vínculos, todo parecía filtrarse a través de la desconfianza. El veto le enseñó que cualquier palabra podía usarse en su contra. Cualquier broma, cualquier gesto, cualquier debilidad. Y cuando una mujer vive convencida de que todos desean destruirla, incluso sus propios hijos terminan atrapados dentro de esa guerra. Iván, Goretti e Ivette no crecieron únicamente como hijos, crecieron como guardianes de una leyenda, custodios del apellido, soldados de una memoria que no podía mancharse. La madre no solo les heredó películas, contratos y una imagen pública, les heredó una manera de mirar el mundo. Afuera están los enemigos, afuera está la prensa, afuera están quienes quieren arrebatarte lo tuyo, afuera está cualquiera capaz de abrir una grieta en el relato oficial. Y bajo esa lógica, Mirna no era una herida que debía sanarse, era un riesgo que debía negarse. Ahí reside la tragedia más profunda. El presidente la castigó con silencio, y ella convirtió el silencio en ley dentro de su propia familia. El sistema la vetó, y ella aprendió a vetar cualquier verdad que amenazara su hogar. El poder la dejó fuera de la pantalla, y ella dejó fuera de su historia a la persona que, según testimonios, más necesitaba ser reconocida. Así opera el daño cuando no se sana. Se repite, cambia de rostro, cambia de escenario. Primero llega desde Los Pinos, luego entra a la sala familiar. Primero lo ejecuta un presidente, luego lo repite una madre. Y mientras la India María seguía derrotando a los corruptos en el cine, María Elena seguía perdiendo una batalla mucho más íntima. Porque puedes edificar un imperio contra el poder, puedes hacer reír a un país entero, puedes llenar salas, producir películas, sobrevivir al veto y transformar la censura en combustible. Pero si para proteger tu leyenda debes encerrar a tus hijos dentro del miedo y dejar una verdad sangrando fuera de la puerta, entonces el triunfo ya llega corrompido desde adentro. La maldición no residía en el veto, residía en lo que el veto despertó. Durante años, María Elena Velasco creyó que la voluntad podía más que todo, más que Televisa, más que Los Pinos, más que los rumores, más que una hija no reconocida golpeando desde el fondo de la historia. Había sobrevivido al veto presidencial, había levantado sus propias películas, había convertido la censura en combustible. Pero existe un enemigo que no acepta llamadas, no obedece órdenes y no se deja comprar con taquilla: el cuerpo. Y el cuerpo comenzó a cobrar factura. Según las versiones difundidas sobre sus últimos años, María Elena batalló durante 12 años contra el cáncer de estómago. 12 años.
Guarda esa cifra. 12 años negando, ocultando, resistiendo, administrando la verdad como si la enfermedad también pudiera quedar excluida del relato oficial. El público seguía viendo a la India María como una mujer inmortal, esa figura de trenzas y rebozo que parecía pertenecer más a la memoria colectiva que a la biología. Pero tras la puerta cerrada, la actriz se apagaba poco a poco. La ironía resulta brutal. Una mujer que había controlado cámaras, contratos, hijos, silencios y hasta su propia desaparición televisiva, terminó enfrentando algo que no podía editar, no podía reescribir el diagnóstico, no podía pedir otra toma, no podía convertir el dolor en comedia. Esta vez no existía personaje capaz de salvarla. A inicios de 2015, el deterioro ya no pudo disimularse. La hija de Moctezuma, su última película, todavía llevaba el sello de esa terquedad feroz por continuar trabajando. Pero el cuerpo comenzó a fallar en el peor instante, como si la vida quisiera cerrar el círculo justo donde había comenzado la leyenda. La mujer que durante décadas hizo del movimiento, del gesto y del grito su herramienta de poder, tuvo que detenerse. El dolor la obligó a abandonar la escena. Y cuando una artista como ella deja el escenario antes de tiempo, uno comprende que algo grave está sucediendo. El 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco falleció a los 74 años. México lloró a la India María. Los noticieros hablaron de una grande del cine popular. Los homenajes recordaron las películas, las frases, la risa, la defensa del pueblo, la mujer que enfrentaba corruptos en pantalla. Pero mientras el país lloraba al personaje, otra historia comenzaba a moverse bajo el ataúd. La herencia, los derechos, los hijos, el secreto. Porque su muerte no cerró el ciclo, lo abrió. Detrás quedaba un patrimonio estimado en millones, más de 20 películas, series, propiedades, contratos y una marca cultural todavía capaz de generar dinero. Los 3 hijos reconocidos quedaron en el centro del legado oficial: Iván, Goretti e Ivette. Ellos eran la familia aceptada, la línea visible, los herederos del apellido doméstico de María Elena. Pero justo cuando parecía que la historia podía quedar resuelta, apareció la grieta que llevaba 40 años respirando bajo la alfombra. Mirna Velasco volvió a alzar la voz. Según sus declaraciones, ella no era una desconocida buscando reflectores. Era la hija que la historia había dejado afuera. La sangre no reconocida. La prueba viviente de un pacto que nadie deseaba tocar. La familia respondió con rechazo, con dureza, con esa clase de defensa que no solo niega, sino que intenta expulsar a quien pregunta. Y entonces el luto se convirtió en guerra. Pero existe un detalle que vuelve esta parte todavía más amarga. El cuerpo de María Elena fue cremado y sus cenizas esparcidas según su voluntad. Para unos fue solo un deseo final. Para otros fue la última puerta cerrada, porque sin cuerpo, sin restos, sin posibilidad sencilla de una prueba genética directa, la verdad quedó atrapada nuevamente entre versiones, negaciones y heridas. María Elena venció al presidente en la memoria popular, pero no pudo vencer la consecuencia de sus silencios. Murió la mujer. Quedó la pregunta, y esa pregunta seguía ardiendo. Al final, la historia de la India María no concluye con una carcajada. Concluye con cenizas, con un patrimonio disputado, con hijos defendiendo una memoria, con una mujer llamada Mirna, afirmando que ella también pertenece a esa sangre. Y con una pregunta que nadie ha logrado enterrar del todo. ¿Qué vale más, una leyenda impecable o una verdad incómoda? María Elena Velasco venció numerosas cosas. Venció la pobreza de origen. Venció una industria dominada por hombres. Venció la burla clasista de quienes no comprendían por qué una mujer vestida de indígena podía llenar cines. Venció incluso el castigo político de un presidente que, según las versiones, no soportó que una comediante lo ridiculizara frente a millones. Pero hubo algo que no logró vencer: su propio miedo. Ese temor la hizo fuerte, sí, la hizo independiente, la hizo empresaria, la hizo escribir, producir, dirigir y sostener un personaje durante décadas. Pero también la encerró, la volvió desconfiada, la convirtió en guardiana de un relato donde todo debía permanecer bajo control. La prensa afuera, los rumores afuera, las debilidades afuera, y según testimonios también una hija afuera. Ahí reside la herida que nos deja enseñanza. Porque Mirna no llegó al final de esta historia como una ladrona de herencias ni como una sombra buscando aplausos. Llegó como alguien que había perdido demasiado antes de comprender siquiera qué le habían arrebatado. No pedía solo dinero,
Pedía origen, pedía nombre, pedía que alguien observara su vida y dijera, sí, esto también ocurrió. Y eso resulta mucho más peligroso que una demanda, porque el dinero se negocia, la verdad no. Lo más singular es que el destino le entregó a Mirna una ironía casi cinematográfica. Según las versiones difundidas, la mujer que fue apartada de una fortuna terminó alcanzando estabilidad económica por cuenta propia, incluso con golpes de suerte que la volvieron independiente. Entonces la pregunta cambia, si no necesitaba los millones de la India María, ¿por qué hablar? Quizás porque existen hambres que no se sacian con dinero. Hambre de identidad, hambre de justicia, hambre de una madre que ya no podía responder. Y entonces surge otro gesto poderoso. Mirna acercándose a Pablo Velasco, nieto de Raúl Velasco, intentando conectar donde otros solo dejaron ruinas. Eso no borra el pasado, no repara una infancia, no devuelve los años perdidos, pero rompe algo, rompe la cadena. Porque la generación anterior optó por esconder, ella optó por hablar. Ellos optaron por negar, ella optó por buscar. 40 años de silencio, más de 20 películas, 3 hijos reconocidos, un patrimonio estimado en millones, un veto presidencial, una enfermedad ocultada durante años, y una mujer que hizo reír a todo México mientras presuntamente dentro de su propia historia quedaba una niña sin lugar. Ese es el precio real de la fama cuando se convierte en religión. Te protege de los enemigos, pero también te enseña a sacrificar a los tuyos. Te otorga aplausos, pero te cobra intimidad. Te vuelve inmortal ante el público, pero puede dejarte rota frente a tu propia sangre. La India María seguirá viva en sus películas, en sus gestos, en esa manera única de hacer que los poderosos parecieran ridículos. Pero María Elena Velasco dejó otra lección mucho más amarga. Nadie puede construir una leyenda tan enorme que logre tapar para siempre una herida familiar. El presidente pudo haberla vetado de la televisión, pero el silencio fue el castigo que ella misma dejó dentro de su propia casa. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Artistas al Descubierto y activa la campanita, porque cada semana destapamos los secretos mejor guardados detrás de las estrellas que marcaron la historia del espectáculo.